Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con el dimensionamiento de circuitos de fuerza, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta actividad es dimensionar los circuitos de fuerza en instalaciones eléctricas de baja tensión. Cuando hablamos de dimensionar circuitos de fuerza, nos estamos refiriendo a determinar lo que son los conductores y las protecciones de los circuitos ramales de motores, así como sus alimentadores. Ahora, cuando nosotros hablamos de instalaciones eléctricas de fuerza, nos estamos refiriendo son a aquellas instalaciones en las que se utiliza la energía eléctrica para obtener energía mecánica y posteriormente esa energía mecánica se utiliza para accionar variados tipos de equipos y maquinarias, tales como bombas, cintas transportadoras, ventiladores, tornos, entre otros. Entonces, en resumen, son los circuitos de alimentación a motores eléctricos. Estas cargas motoras se manejan un poco diferente a las cargas de alumbrado, debido, entre otras cosas, a las magnitudes de potencia que se representan el pico de corriente de arranque, ¿verdad? Sin embargo, hay criterios que se mantienen igual a cuando estamos dimensionando circuitos para cargas de alumbrado, tales como la caída de tensión máxima permitida por los reglamentos de seguridad o el respeto a la capacidad de corriente de los conductores. Son criterios que se mantienen. En cuanto a las protecciones, ¿verdad? Se requieren conocer características propias de este tipo de carga, como el factor de servicio para el dimensionamiento de la protección de sobrecarga y obviamente el factor de potencia para determinar previamente la corriente nominal o corriente a plena carga del motor. Vamos entonces primero a hacer una revisión de la normativa que se debe tomar en cuenta para efectos del dimensionamiento de este tipo de circuitos. Vamos a revisar dos normativas en paralelo, lo correspondiente al Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, el NEC 2020. ¿Por qué? Bueno, porque el Código Eléctrico norteamericano es igual, o mejor dicho, se aplica en Venezuela, es ese mismo Código Eléctrico Nacional. Entonces, eh, por esa razón lo vamos a revisar. Y el otro que vamos a revisar es la normativa chilena, ¿verdad? Porque es el país donde me encuentro. Lo que es el Reglamento de Seguridad para Instalaciones de Consumo de Energía, conocido como los pliegos técnicos o los RIC. Vamos a comenzar con la parte de los conductores. Vamos a ver cómo serían los criterios de seguridad asociados al conductor del circuito ramal específico del motor y el criterio para el conductor del alimentador para un grupo de motores. Entonces, de acuerdo con el artículo 430 del Código Eléctrico Nacional, los conductores de un circuito ramal que alimente a solo un motor que se utilice en alguna aplicación de servicio continuo debe tener una capacidad de corriente no menor al 125% de su corriente nominal. Mientras que en el RIC número 7, en el punto 5.5.2, se establece que la sección de los conductores que alimenten un motor de hidrógeno permanente será tal que permita asegurar una capacidad de transporte por lo menos igual a 1,25 veces la corriente de plena carga del motor. Entonces, en otras palabras, en ambas normativas, el criterio es el mismo para el circuito ramal de un motor. En cuanto a motores que no se utilizan en régimen permanente, sino en régimen intermitente o en régimen no permanente, ambas normativas presentan tablas que son casi idénticas con los factores a utilizar para las corrientes nominales, ¿verdad? En el NET es la tabla 430.22e y en el RIC número 7 es la tabla 7.1. Ahora, si se tienen conductores que alimentan a un grupo de motores, que sería el alimentador de los circuitos de fuerza, el RIC número 7 en su punto 5.5.5 establece que la capacidad de corriente de ese conductor debe ser capaz de soportar 1,25 veces la corriente a plena carga del motor de mayor potencia, más la suma de las corrientes a plena carga del resto de los motores, lo que indica el RIC número 7. Mientras que en el Código Eléctrico Nacional, en el punto 430.24, se indica la forma de obtener la capacidad de corriente mínima para los conductores que alimentan un grupo de motores o a motor u otras cargas. Si suponemos solo motores, el criterio es el mismo del punto 5.5 del RIC, el punto 5.5.5 del RIC número 7. Es decir, los criterios son similares, por no decir iguales.
Vamos a ver ahora la parte de las protecciones. En cuanto a las protecciones, como dije previamente, debemos revisar lo que es protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito y protección por falla a tierra. En cuanto a sobrecarga, en el RIC número 7, en el punto 5.6.1.2, se establece que todo motor de régimen permanente cuya potencia sea superior a 1 HP deberá protegerse contra las sobrecargas mediante un dispositivo de protección que responda a la corriente del motor. Este protector tendrá una capacidad nominal o estará regulado a no más de 1,25 veces la corriente nominal del motor si se trata de motores con factor de servicio no inferior a 1,15 o a no más de 1,15 veces la corriente nominal del motor para todo otro caso referido al factor de servicio. Eso es lo que indica el RIC número 7. El criterio en el Código Eléctrico Nacional, en el punto 430.92, es similar, solo que a lo anterior, a lo estipulado en el párrafo anterior, agregan el factor 1,25 a aquellos casos con un aumento permitido de la temperatura ambiente de 40 grados Celsius o menos. Eso es lo que indica de diferente el Código Eléctrico Nacional. En cuanto a las protecciones de cortocircuito, ¿verdad? En el RIC número 7, en el punto 5.6.2.1, se establece que todo motor debe contar con una protección de cortocircuito, que sea tal que soporte la corriente de arranque del motor sin operar. Sabemos, la corriente de arranque de un motor es una condición normal de operación de los motores. Entonces, la idea es que el criterio a utilizar sea que se seleccione un disyuntor con una curva de disparo tal que la corriente de arranque del motor no dispare a dicho disyuntor. En el punto 430.52b se establece el mismo criterio mencionado en el párrafo anterior, pero agregan la tabla 430.52 para indicar el ajuste máximo de la protección de cortocircuito y de la protección de falla a tierra, en términos de la corriente a plena carga del motor. Ahora, en el punto 5.6.2.9 del RIC número 7, se establece que todo motor debe contar con una protección diferencial. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se revisa con respecto a la parte normativa en cuanto a conductores y protección, pero es básicamente algo bastante dirigido al tipo de ejercicio que voy a desarrollar a continuación. Si desean profundizar más, tienen que revisar la normativa con mayor detalle. Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo básicamente es un ejemplo donde tenemos motores en régimen permanente. Este ejemplo lo saqué de un libro de instalaciones eléctricas de un autor llamado Osvaldo Penici, autor venezolano de instalaciones eléctricas. Presenta el CDE, que para hacer la analogía con respecto al vocabulario que se utiliza en Chile, porque el desarrollo del ejercicio lo va a hacer aplicando la normativa chilena, sería donde está el punto de medición, el empalme. Desde allí, ¿verdad?, hasta el centro de control de motores, que sería el tablero de fuerza, tengo un alimentador de 45 metros, donde por condición del ejercicio, dice que debe una caída de tensión máxima de 2,6%. La normativa chilena dice que esa caída de tensión debe ser hasta 3%. Luego de ese centro de control de motores se derivan 3 circuitos ramales para el motor M1, una longitud de 18 metros, para el motor M2 con una longitud de 36 metros y para el motor M3 con una longitud de 61 metros. Y el ejercicio estipula una caída de tensión máxima de 2,4% en ese circuito ramal del motor 3, que sumado a la caída de tensión en el alimentador me da el 5% que estipula la normativa chilena. Obviamente, ese 5% debe cumplirse también para el motor 2 y para el motor. En el ejercicio también me dan una tabla con información de características del motor, ¿verdad? Nos dan la capacidad en lo que es la potencia eléctrica. 15 HP para M1, 25 HP para M2 y 30 HP para M3. Me dan letras código para los motores M2 y M3, recordando que la letra código es una característica estipulada en las normas NEMA,
donde esta letra indica valores de kVA sobre HP para el momento de arranque. Y esto me permite tener una indicación del nivel de la corriente de arranque, que es un factor muy importante para efectos de dimensionamiento de la protección. Y luego nos dice que los motores van a ser tipo jaula de ardilla. Se considera un factor de servicio de 1,15 para todos los motores, así como un factor de potencia de 0,8. Para no ser tan extensa esta primera grabación, vamos a hablar en esta grabación solo del dimensionamiento de los conductores y en una segunda parte abordaré lo que es la parte de las protecciones. Aunque igual tengo que tocar un punto aquí que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a trabajar aplicando la normativa chilena. Entonces, lo primero que debemos hacer es dimensionar las corrientes nominales que consume cada uno de esos motores, ¿verdad? Aplicando la expresión correspondiente de potencia trifásica, que me dice que la potencia es igual a raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea, por factor de potencia. Y de ahí, bueno, obtengo la corriente nominal como potencia dividido entre raíz de 3 por voltaje por factor de potencia. Eso lo aplico para cada uno de los tres motores y lo tengo allí. Este 745,7 es el factor que me convierte los HP en vatios, ¿verdad? Y este 380 que está aquí es el voltaje de línea correspondiente de baja tensión que estamos considerando. Entonces obtenemos 21,24 amperios para el motor 1, 35,41 amperios para el motor 2 y 42,49 amperios para el motor 3, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es el dimensionamiento de los conductores. Para ello debemos definir previamente el tipo de conductor que vamos a trabajar, que para este caso vamos a utilizar el RZ1K, y como canalización ductos adosados a paredes. Esta parte del método para las canalizaciones se debe conocer con antelación para efectos de aplicar la normativa chilena, puesto que las tablas de capacidad de corriente de conductores está clasificada en esta normativa de acuerdo al método utilizado en las canalizaciones. Okay, entonces vamos con el motor M1, tiene una corriente nominal de 21,24 amperios. Esta se multiplica por 1,25 para obtener la corriente de servicio, que será de un valor de 26,55 amperios. Con ese valor vamos a la tabla 4.4 del RIC número 4. Aquí la tabla 4.4. Está para el conductor RZ1K, perdón, pero tiene que ser el método B1. El método B1 es el que corresponde a ductos adosados a paredes. Entonces, en esta columna buscamos el valor que por primera vez fuere 26,55, que es este 31 que está acá. Ese 31 corresponde a un calibre 12 AWG. Entonces, esa es la primera selección que se hace para el motor M1. El primer paso es un calibre de 12 AWG con capacidad de corriente 31 amperes. Ahora, esa capacidad de corriente debe ajustarse. Debe ajustarse por la temperatura ambiente, por variaciones de temperatura ambiente, y corregirse también dependiendo de la cantidad de conductores que hayan dentro del ducto, ¿verdad? Como estamos haciendo este cálculo utilizando la normativa chilena, tenemos que considerar el peor caso aquí en este país, ¿verdad? Y en época de verano, las temperaturas aquí pueden superar los 36 grados. Por tal razón, si vamos nuevamente al RIC número 4, ahora vamos a la tabla 4.7, la tabla 4.7 para un conductor RZ1K. Buscamos aquí donde dice temperatura ambiente, cuando está en el rango entre 36 y 40, y nos da un factor de 0,91. Ese es el factor de corrección de la capacidad de corriente por variación de la temperatura ambiente. Y en la tabla 4.6, ¿verdad? Me da el factor de corrección por la cantidad de conductores que hay en el ducto. Aunque es una carga trifásica, donde solamente la fase circularía corriente, ¿verdad?
Si fuese solo así, yo no tendría que aplicar factor de corrección, o no dicho, el factor de corrección fuese 1. Pero como ese motor a su vez debe accionarse a través de un circuito de control, ese circuito de control por lo general es un circuito de control monofásico, eso hace que por el neutro también circule corriente. Entonces tenemos que considerar 4 conductores a través de los cuales va a circular corriente que van a estar dentro del ducto. Entonces se aplica el factor 0,8 con respecto a la cantidad de conductores. Entonces, volviendo a la lámina, y tomando en cuenta lo anterior, suponiendo una temperatura ambiente de entre 36 grados y 40 grados, se obtiene un factor de corrección por temperatura igual a 0,91 y aunque es una carga trifásica, eventualmente deberá alimentarse el circuito de control monofásico para el motor, por lo que el factor por número de conductores es de 0,8. Entonces, con esos dos valores, tomo el calibre, voy a remarcarlo, el calibre de 31 amperios, lo multiplico por esos factores y me da una capacidad de corriente real, o corregida, mejor dicho, de 22,57, lo cual es menor a 26,55. Entonces, descarto ese calibre 12 AWG. Tengo que aumentar el calibre. Entonces, tomo el siguiente, que es el de 4 milímetros. 4 milímetros tiene una corriente, una capacidad nominal de 37, pero al multiplicarlo por los factores me da 26,94. Ese valor ya supera el 26,55 amperios. Entonces, hasta allí estaríamos bien, ¿verdad? Ahí no habría problema, pero hay un pequeño detalle. El detalle es que debo considerar esta ecuación que está acá, donde me dice que la corriente de servicio, que es la corriente nominal multiplicada por 1,25, tiene que ser menor al calibre nominal del disyuntor. Y que a su vez este debe ser menor a la capacidad de conducción corregido del conductor. Entonces, esta de acá es 26,55. Esta de acá es 28,39. ¿Por qué 28,39? Bueno, es el caso, aquí es 0,91. Es el caso de 39 por 0,8 para 0,91. Me hace 28,39. Y ahora yo debo ver cuál es el calibre nominal que está entre 26,55 y 28,39. El calibre nominal que esté allí en el medio es el que iría allí. Entonces veamos si existe alguno. Ahí tengo los calibres nominales, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, etcétera, etcétera. Y no hay ninguno que esté entre 26, 55 y 28, 39. Tiene que ser obviamente un calibre superior a 26,55. El que es inmediatamente superior a ese valor es 32. Entonces ese es el calibre nominal que debo tomar en cuenta. Pero entonces no cumpliría con esta condición. Por lo tanto, este calibre de 10 WG tampoco me sirve. Tomo el inmediatamente superior. El inmediatamente superior es uno de 6 milímetros. Ese de 6 milímetros tiene una capacidad de 48 amperios, le multiplico por los factores y me da 34,94. Y con ese valor sí cumplo con la condición que tengo acá. Entonces, al final se selecciona un conductor de 6 milímetros de diámetro y un disyuntor de calibre nominal 32 amperios. Yo le dije previamente que la parte de protección le vamos a ver en una segunda grabación, pero le dije también que parte de las protecciones le vamos a ver aquí. Y básicamente es el calibre de los disyuntores, que es necesario conocerlo para cumplir con esta condición. Entonces, recapitulando, vámonos un poco acá. Con la corriente nominal la multiplico por 1,25, obtengo lo que es la corriente de servicio. Busco en la tabla 4.4 el calibre cuya capacidad de corriente supere ese valor, lo tomo, le aplico los factores de corrección y calculo la capacidad de corriente corregida. Y tiene que ser una tal que supere ese valor. Realmente con este segundo ya me hubiera servido, pero no importa. También hice la prueba con el de 10 AWG, que si lo vemos en esta lámina tampoco serviría por esta condición de acá. Entonces, para esa condición necesitaríamos conocer los calibres nominales de los disyuntores,
nos dio que debería ser de 32 amperios, que es el primer valor que supera la corriente de servicio. Entonces no me sirve esta capacidad de corriente que me la proporciona el calibre 10AW. Tengo que tomar el superior, que fue el de 6 milímetros, que me da un calibre corregido, una capacidad de conducción corregida de 34,94. Y esa sí cumple con esta condición. ¿Qué me quedaría? 26,55 menor a 32, quien a su vez es menor a 34,94. Y esa es la selección que se toma. Entonces aquí fui en este primer caso del motor 1 con bastante detalle. En los siguientes dos motores no va a ir tan detallado porque es repetir este mismo proceso. Tenemos el motor 2, corriente nominal 3541, se multiplica por 1,25, me da 44,26. Voy a la tabla 4.4 y el primer calibre cuya capacidad de conducción supera 44 es el 8WG, capacidad 59 amperios. Lo multiplico por los factores 0,91 y 0,8 y para 8WG queda por debajo. Tomo el siguiente, 10 milímetros, 48,05 y este en teoría serviría, pero luego tengo que verificar esta condición. Y dentro de lo que son los calibres normalizados, el que funcionaría acá, el que es inmediatamente superior a 44,26 es el de 50 amperios. Por lo tanto, este tampoco me serviría. Tomo el siguiente calibre, CWG, que me da una capacidad de conducción corregida de 57,51 y este sí es menor a 50 amperios, ¿verdad? Cumple con esta condición y ese es el que se selecciona. Un conductor calibre 6WG con un disyuntor calibre nominal 50 amperios. Eso para el motor 2. Vean que el procedimiento es el mismo del motor 1. Para el motor 3, ¿verdad? La corriente nominal es 42,49 amperios. La multiplico por 95, me da 53,11. Voy a la tabla 4.4 y el primer calibre que supera 53,11 es el calibre 16 milímetros con capacidad de corriente 88 amperios. Aplico los factores y me da 64,06. Debido a que el calibre nominal superior a 53,11 es 63 amperios, ya con este calibre se cumple la condición que hemos hablado. Entonces se selecciona un conductor 16 milímetros de diámetro y un disyuntor de calibre nominal 63. Ya tengo para el motor 3. Voy ahora con el alimentador. La normativa me dice que la capacidad de conducción de ese alimentador debe ser la corriente del motor de mayor potencia multiplicado por 1,25 más la sumatoria de las otras corrientes. Se aplica ese procedimiento y llegamos a 109,77 amperios de corriente de servicio. Vamos a la tabla 4.4, se selecciona un conductor de 25 milímetros de diámetro que tiene una capacidad de corriente de 117 amperios, que es el primero que supera esta corriente de servicio. Le aplico los factores, pero me llega a 85,18, que queda por debajo de la corriente de servicio. Tomo el siguiente, que es el 3AWG, que se me da 88,82 amperios, tampoco me sirve. Tomo el siguiente, que es un calibre 1,0, me da una corriente, una capacidad de corriente corregida de 136,86 amperios, que es superior al 109, pero no solamente eso, sino que también cumple con esta condición, puesto que el calibre nominal de disyuntor es de 125 amperios. Entonces selecciono un conductor de calibre 1,0 y un disyuntor de calibre nominal 125 amperios. Entonces ya tendría dimensionados los conductores para los tres circuitos ramales y para el alimentador. Y además de ello, la capacidad, el calibre nominal de las protecciones, de los disyuntores, de la protección para el cortocircuito. Ok. Ahora debemos verificar el cumplimiento de la caída de tensión. Ese sería el siguiente paso. Verificar que no supere el 5% con esos conductores seleccionados previamente. La expresión matemática que vamos a utilizar es esta de acá, donde me dice que la sección del conductor es igual a raíz de 3 por la resistividad del material, por la longitud del conductor, por la corriente que circula a través del conductor, dividido entre
la caída de tensión. Vamos a trabajar con cobre, estamos trabajando con conductores de cobre, y una resistividad de 0,017241 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Vamos entonces primero para el alimentador. Despejo, lo que tengo que verificar es el delta B. El delta B está en voltios, lo despejo, me queda raíz de 3 por resistividad, por longitud, por corriente, entre sección transversal. Entonces, sustituyo los valores. En este caso, la sección transversal para el alimentador, vamos a chequear 1,0, que corresponde a un diámetro de 53,5 milímetros. Sustituyo y me debería producir una caída de tensión de 2,76 voltios. Comparo esos 2,76 con respecto a 380, que es el voltaje nominal, y la caída de tensión es 0,73%, la cual es mucho más baja que el 3%, el 2,6% que dice el ejercicio, pero mucho más baja que el 3% que me indica la normativa para el alimentador. Eso con respecto al alimentador. Voy con el motor 1, el mismo procedimiento. En este caso la sección es de 6 milímetros, la longitud de 18 metros. Bueno, pero el alimentador es de 45 metros, este 45 está acá. En el caso del motor 1, el circuito ramal es de 18 metros, su corriente, ¿verdad? Me da 2,38 voltios, que corresponde a 0,63% de caída de tensión. Ese 0,63 más el 0,73 da 1,36% aproximadamente de caída de tensión, que está mucho más bajo que el 5% que indica la normativa. Hago lo mismo para el motor 2, me da una caída de tensión de 0,94%, y para el motor 3, 1,21%. Entonces, en todos los casos se cumple, en todos los casos, me refiero en cada uno de los motores, se cumple que la caída de tensión debe ser menor al 5%, y en el alimentador se cumple la condición de que la caída de tensión debe ser menor al 3%. Entonces, para esta primera parte vamos a dejarlo hasta acá. En una siguiente grabación veremos lo correspondiente al dimensionamiento de las protecciones con este mismo ejercicio.